Empezamos hace 2 semanas, perdón, la semana pasada, durante muchos años di clase los jueves, y nada, fue un error. Bueno, hicimos la introducción, y la idea ahora es empezar a desarrollar los temas un poquito más para adentro. Pero antes de entrar en, digamos, todos los temas, digamos, me pareció como punto número 1, hablar sobre la etapa previa a pensarse en pareja. Acá tengo algunas chicas, así que vamos a ser un poco interactivos. Bueno, yo traje mucho material preparado, pero quiero escucharlas un poquito a ustedes. Martina. De la etapa, digamos, voy a tirar como algunas preguntas, ¿sí? ¿Piensan que una mujer que está soltera le falta algo? Dale. ¿Qué piensan? Ok, pero según la Torá, vamos a pensar un poquito. Sí. Ok. Vamos a adentrar un poco en esos temas. Si la mujer o al hombre le falta algo. Ok. Pero si vamos por el tema de la persona. Vamos a hablar de todo lo que están hablando, de cuál es, digamos, de la mitzvah concreta que es Durbú, de las Neyamot, son temas como que, por eso quería un poquito que los hablemos un poquito antes para poder tenerlos como en mente, antes de pensar cuando, digamos, las clases siguientes. Este es el libro que usamos muy ordenado, Shalom Bait, pero esta es la primera clase que se da porque, en verdad, digamos, la preparación para estar con un otro tiene que empezar por casa, ¿sí? Antes de estar preparado para, vamos a ver la semana que viene sobre, por lo menos los consejos que nos da la Torá sobre Shidduchim, sobre perspectivas, sobre cuáles son mis prioridades, un montón de esas cosas que vamos a ver la semana que viene, a partir de la semana que viene, ahí ya estamos hablando cuando ya me estoy pensando con el otro. Algo que tengo la satisfacción de decir de este grupo en particular, las que tengo presente, es que todas se tomaron su tiempo para desarrollarse mente, y después, Baruch Hashem, algunas están empezando en la etapa de Shidduchim, pero puedo decir que participé en estos años de ustedes de formación, en donde, digamos, tomaron este tiempo para formarse a sí mismas. Vamos a escuchar, vamos a pensar un poquito algunas cosas juntas. En realidad, digamos, el primer punto que vamos a hablar es que si vos, digamos, no voy a ir al matrimonio pensando que va a resolver los problemas que tengo. Ningún problema se resuelve casándose, o sea, los problemas no es esa, digamos, la manera que voy a tener, con lo cual si yo me siento vacía o me siento perdida o hay ciertas cosas que siento que me faltan, mi camino, mi lugar, hay una parte que tengo que resolver antes de pensar en los Shidduchim, en la época de Shidduchim. Que lo ideal es encontrarse con uno mismo, con sus deseos, con su, digamos, con el camino que quiere seguir para poder conectarse con un otro. Yo pregunté antes si piensan que, digamos, digamos, está mal si una mujer no se casa, o si un hombre, vamos a pensar en las dos alternativas. La verdad es que la Torá nos plantea el matrimonio como el estado ideal, tanto para el hombre como para la mujer. Yo creo que, así como dice, no es bueno que el hombre esté solo, creo que todas podemos saber que ahí están poniendo, el hombre está obligado a casarse, vamos a hablar de esto de ahí en un minuto, estamos haciendo como una previa de debatir un poquito antes de entrar en lo que es exactamente, digamos, en ciertas cuestiones alágicas, vamos a pensar un poquito cómo nos sentimos nosotras con esto. Vamos a pensar un poquito, digamos, algunas cosas que me parecieron importantes para charlar antes de entrar en la etapa de Shidduchim.
a veces uno puede sentir que las mujeres que son fuertes, con una personalidad, digamos, que tienen las cosas claras y que tienen como mucha potencia, tal vez les sea más difícil encontrar un novio. No creo, o sea, yo pienso que un hombre sano va a querer al lado una mujer que también tenga las cosas en claro. Si no tenemos las cosas en claro antes de entrar al matrimonio, lo más probable es que después nos mareemos más aún, porque hay ciertos rasgos que definimos muchas veces como femeninos, no quiere decir que son excluyentes, y otros como masculinos. A ver, pueden escribir las que están en el chat y las que están acá. ¿Alguna me podría decir alguno de esos rasgos? ¿Qué rasgo definimos como femenino? Sensibilidad, sumisión, ok. ¿Qué otro? Perfecto. Paciencia o control. Bueno, vamos a pensar un poquito esto. En parte, que es lo que vamos a hablar hoy, de esto del desarrollo de la vida de la persona antes de, digamos, de soltera y casada. Una parte de nuestro trabajo en el mundo, ayer escuché un shur muy bueno de La Para Allá, y una de las cosas que decía es que tenemos el deseo, en algún lado la fantasía, que venimos al mundo, que es un lugar donde es un negocio de diamantes, que se ve como un negocio de diamantes. Más allá que sabemos que las Neyamot de Kayudi es un diamante, me refiero a cómo se ve. Sí, que todo tiene que estar lindo, todo tiene que estar ordenado, y cuando hablamos de los korbanot, y imaginamos el lugar de los korbanot, no era exactamente un negocio de diamantes, ¿sí? Otro ejemplo que trae es respecto al día y la noche. El calendario judío sabemos que empieza por la noche, ¿sí? ¿En qué se relacionan estos dos ejemplos? ¿Por qué una de las explicaciones de por qué empieza por la noche es porque venimos a un mundo que es de noche y tenemos que transformarlo en día? Si no, venimos a un mundo que es un negocito de diamantes, todo lindo y todo arreglado. Entonces, todas las midot que tenemos que trabajar, justamente ese es el trabajo en el mundo, ¿sí? Justamente eso es, cuando uno siente, ¿para qué? Hago tefilá todos los días apenas si tengo 2 segundos de conexión. Esos 2 segundos de conexión son el esfuerzo eso es lo que tengo que hacer, digamos, eso es lo esperado, que yo venga al mundo y tenga que esforzarme para refinarlo, ¿sí? Entonces, estos valores que dijimos, o estos rasgos femeninos y masculinos, parte de nuestro trabajo en el mundo es desarrollarlos, es venir y pulirlos, y de alguna manera hay ciertos rasgos que podemos, digamos, desarrollar, que son más del ámbito masculino, y los hombres, algunos que son del ámbito femenino. Por ejemplo, digamos esto que dijeron ustedes, que el hombre, digamos, que muchas veces es criado como no puede llorar o no puedes esto, cuando se va desarrollando, va puliendo sus midot, también tiene que aprender a ser sensible, adaptarse. La habilidad de nutrir al otro es una habilidad propia en la mujer, ¿sí? Es una habilidad que la mujer la tiene por inercia y por herencia, por cuestión del propio cuerpo femenino, que, digamos, está preparado para amamantar, para nutrir, para acoger, para estar, digamos, siempre en ese rol. Pero el hombre también, a medida que se hace papá, por ejemplo, o a medida que crece, también va desarrollando estos rasgos. Y las mujeres también hay rasgos que tenemos que desarrollar que están más asociados a lo masculino, como la firmeza, la decisión, la determinación, un enfoque más analítico. No quiere decir que tenemos que transformarnos en hombres y los hombres en mujeres, sino que son cosas que tenemos que desarrollar para encontrarnos con un otro. Entonces, en la cultura en la que hoy vivimos, es como que decir soy dependiente no está como muy bien visto. Yo soy independiente, es como un valor que lo vemos como algo positivo. Sin embargo, vamos a empezar por una base, que es que el ser humano por naturaleza no es independiente. ¿Sí? Desde que nace, o sea, el ser humano es el único ser vivo que nace con una dependencia absoluta, ¿sí? Si no tiene una madre que digamos, lo alimente y que lo contenga afectivamente, así sea una madre o alguien que materniza, el ser humano no puede desarrollarse, ¿sí? Tenemos mínimo 1 año que un bebé necesita que lo alimenten. Estoy hablando
hasta que lo alimenten. Mínimo un año, más o menos un año que un bebé tarda en caminar, ¿sí? Nos parece común porque estamos acostumbrados a eso, pero la verdad es que los animales no se manejan así. El caballo nace parado, ¿sí? La jirafa, creo, nace parada. Ningún animal tiene 9 meses de gestación, más los primeros casi 5 años de vida de un niño no tiene la capacidad intelectual de sobrevivir solo, ¿sí? O sea, no entiende los riesgos, no sabría cómo cocinarse, ni siquiera en un estado de máxima supervivencia. Recién podemos decir que a los 7, 8 años el ser humano podría ante un nivel, ante una situación, digamos, de un niño que se pierde en el bosque, lo aleno. Recién a los 7, 8 años podría, ¿sí? ¿Se entiende? Como decir soy independiente. Entonces, ese deseo o anhelo que nos presenta la sociedad hoy en día de la independencia no existe en realidad, porque no somos independientes, somos seres sociales. Y esta es una definición que es una definición sociológica de las personas, ¿sí? Que somos seres sociales. Entonces, la independencia absoluta no existe. Esto no quiere decir que yo tengo que depender del otro. No, puedo ser, digamos, desarrollarme, pero a su vez entender que depender en parte afectivamente del otro, primero que es una realidad y segundo que es algo positivo, ¿sí? Así como, digamos, en los vínculos con los padres, con la pareja, digamos, hay una parte en donde uno tiene que entregarse y estar dispuesto a depender, o estar dispuesto a reconocer que depende, porque la verdad es que sí, o sea, eh, como seres humanos dependemos de la aceptación del amor, de nuestros vínculos sociales, es parte de nuestra propia esencia. Entonces, si bien, digamos, tenemos como estos estereotipos que nos presenta el mundo posmoderno de la mujer mega independiente, en una convención de mujeres que se llamaba National Organization of Women, NOW se llama, que se hizo en New York, un tópico que fue la familia, como algo que, como una ruptura, digo, en los 70, 80, nadie se animaba a hablar en una conferencia de mujeres de la familia, como que eso era de modé, ya fue, las feministas no. Sin embargo, hoy en día hay muchas mujeres que empezaron a como hacer una examinación interna y darse cuenta que, espera, sí, quiero formar una familia, eso no implica que soy, digamos, menos ni nada, quiero tener un matrimonio con una dependencia afectiva mutua, quiero arriesgarme a amar, ¿sí? a apostar por un matrimonio. Sin embargo, muchas personas permanecen solteras, inclusive en la comunidad judía hay un número casi sí, que antes no se daba de hombres y mujeres solteras de diversas edades, por elección o por las circunstancias. Entonces, la pregunta es si existe un lugar para ellos, si están en falta. Y algo que me gustó mucho, por un lado hablamos siempre del fundamento del hogar, que el hogar es el fundamento del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no está casada? ¿Se considera que es un fracaso? ¿Puede cumplir su misión en el marco del judaísmo si no se casó? ¿Si no tuvo hijos? ¿Qué piensan? Ok, muy bien. Lo En la primero... ¿escuchó? Perdón, Lore, iba a decir que en la época de nuestros padres, bueno, el hombre está obligado, digamos, no sé si todavía se aplica, pero el tema de Prugurbú, digamos, y él podía divorciarse de su esposa si ésta no le daba hijos. Ok, esas son cuestiones alágicas, está perfecto, Ayu. Así todo, había una elección, hay muchos maices, hay un maíz muy lindo que podemos aprovechar para contarlo, de un señor que estuvo casado 10 años y después de los 10 años que no tuvieron hijos, la mujer misma le dijo, divorciémonos, divorciate de mí y busca otra mujer que te pueda dar hijos. Y bueno, decidieron ir al rabino y así como habían hecho una gran fiesta de casamiento, decidieron hacer una gran fiesta de divorcio porque se querían mucho y simplemente no tuvieron hijos porque no se dieron las circunstancias. Y cuando terminó la fiesta fue muy alegre, con vino con alegría, así importante. La mujer, si no me equivoco, y si me equivoco alguna que me refuerce quién de los dos termina en el maíz, diciéndole,
llévate lo que quieras de esta casa de recuerdo, digamos, de nuestra boda. Y creería que fue el hombre el que, digamos, la mujer le dijo esto, y cuando se despierta la mujer está en la casa de nuevo, en su casa de casada. Y el hombre le dice, me dijiste que me lleve lo que más quería y eras vos. Entonces, si bien alágicamente uno lo puede hacer, no quiere decir que todas las parejas se van a divorciar por no tener hijos. Hoy no creo que sea una costumbre que se acostumbre, que sí era, digamos, es algo que la halajá lo permite, pero no creo que sea una costumbre. Pero el punto es que, ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos define en esencia? ¿Sí? O sea, en realidad, si pensamos ser casado o soltero, no es una definición, ¿sí? No es una definición, por ejemplo, así como puede ser el bar mitzvah. El bar mitzvah es una definición, el bat mitzvah es una definición. Antes de bat mitzvah no estoy obligada a cumplir mitzvot, y después de bat mitzvah sí estoy obligada. Pero no hay mitzvot concretas más allá de Prurbu, que es, digamos, algo que está dicho. Dayu sería como un estado, sí. Sin embargo, es verdad, es como un estado, pero lo importante es entender que eso no nos define. De hecho, el Rebe dijo que no nos define no solo eso, tampoco nos definen los carteles como decir religioso, reformista, conservador, hasídico, ni siquiera esos carteles, porque en realidad la definición del judío no es, digamos, estos rótulos que nos ponen por fuera. La definición del Yehudí es Hashem, la Torá y Am Israel, ¿sí? Entonces, así como no hay un Yehudí, como decimos siempre, si hay 10 Yehudim, 9 Yehudim tzadikim, 9 judíos justos para sacar un Sefer Torá, pero no hay minyan, o 10 Yehudim que por ahí ni se criaron como Yehudim, no, los 9 justos no pueden sacar la Torá, y los 10 Yehudim sí pueden sacarla. Entonces ya vemos que la única definición que tenemos como judíos en su momento eran las 3 divisiones, Cohen, Leví, Israel, que hoy, digamos, siguen estando, pero todos los que somos Israel no tenemos la división de nuestras tribus, o no sabemos qué tribu éramos, pero tenemos esas 3 divisiones, Cohen, Leví, Israel. Otra que yo dije es Bar y Bat Mitzvah, a partir de qué edad estamos obligados a cumplir mitzvot, pero, digamos, no son digamos, no son esos carteles casado ni soltero, reformista ni religioso lo que nos definen como Yehudim. El Alter Rebbe escribe en el Tania que el alma de todo judío posee un aspecto que es auténticamente parte de Dios, en lo alto, y eso no es algo que va a cambiar, ¿sí? Dice uno de los psukim que usamos mucho, Toira Tzibalano Moishe, Moraya Keilat Jacob, esta es la Torá que Moshe nos ordenó, patrimonio de la congregación de Jacob, es nuestra herencia, ¿sí? Entonces, el hecho de que es verdad que hay muchas mitzvot, digamos, que yo puedo hacer, este es mi patrimonio. Si lo aprovecho, buenísimo, y si no, igual sigue siendo mi patrimonio, ¿sí? En verdad, la única relación, la relación por un lado más importante que tiene el Yehudí es con la Torá y las mitzvot, y todos los Yehudim recibimos la Torá, y todos los Yehudim, digamos, estábamos ahí en Har Sinai, y de ahí vamos a ir para adelante. Todo esto no implica que lo que siempre escuchamos de la importancia del hogar, hoy dije, en estas clases vamos a abarcar cada tema, y hoy estamos hablando del momento en que estamos solteros. Es, digamos, obviamente que el estado ideal, como dije al principio, es el estado de formar un matrimonio, de formar una familia. ¿Por qué? Porque venimos al mundo a transformar el mundo, y es parte de nuestro, digamos, de lo que tenemos que hacer, pero vamos a hablar las próximas clases de esa. Hoy estamos hablando del periodo, la etapa que uno todavía está soltero, ¿sí? Otra de las cosas que dice la Torá, todo esto es para pensar un poquito en si realmente qué pasa con un Yehudí mientras está soltero, ¿sí? El Rambam dice que cada Yehudí es un mundo en miniatura, y él dijo que toda persona debe considerarse durante todo el año como si fuese mitad inocente y mitad culpable, y si cometiera un pecado, la balanza del mundo caería para un lado, y si es una mitzvah, movería la balanza para el otro lado. Entonces ahí vemos que, ¿de qué estamos hablando? De mitzvot, ¿sí?
La mujer está obligada a los 248 preceptos negativos y está exenta de, tengo acá varias chicas, a ver quién me dice o por chat, ¿de qué está exenta la mujer? Chan, chan. De las mitzvot que están relacionadas al tiempo, ¿sí? No está exenta de rezar, pero está exenta de rezar con minyan, ¿sí? La mujer, podemos agarrar un libro de la Jot y ver, muy bien, Dayu puso tefilim, es verdad, son las mitzvot, o sea, para agruparlas de una manera, son las mitzvot que están relacionadas con el tiempo, y el tefilim. El tzitzit también se usa de día, ¿sí? Porque es una mitzvah de tiempo. Por eso, así como está exenta, muy bien Carly, así como está exenta de ciertas mitzvot, también podemos decir, o sea, podemos ver que también a veces me encanta siempre este tema y siempre lo repito en las clases, un libro del Rebbe espectacular que se llama Sesgo de Positividad, pero el Rebbe habla mucho del sesgo, que es como el filtro con el cual vemos las cosas. ¿Por qué no resaltamos que la mujer tiene mitzvot que el hombre no tiene? La mujer tiene la mitzvah de las velas, si no está la mujer. Está bien, pero por eso, durante todas estas clases del año vamos a pensar, digamos, cómo podemos hacer esta comparación. Si vamos a hacer la comparación, siempre es del lado de ellos hacen esto y nosotros hacemos lo otro, es como, me encanta porque la idea justamente es el debate, pero no vamos a encontrar una respuesta como tan satisfactoria porque no es exactamente, y si vos blanco y si vos negro, ¿sí? La Torá plantea para el hombre y la mujer un desarrollo distinto en el mundo, ¿sí? Creo que el hombre, algo que habla digamos, yo creo, de algo que deberíamos pararnos distintas en el mundo, y ahora no estoy hablando solo del mundo de la Torá, la mujer es la única persona que tiene la posibilidad de tener un hijo al mundo, ¿sí? El hombre para tener hijos depende absolutamente de la mujer. Y sin embargo, muchas veces desde el pensamiento feminista o desde el pensamiento de mitzvot, no decimos, ay, pero ¿por qué la mujer, es como, los hombres también podían plantear, ¿por qué la mujer es la única que puede traer hijos al mundo? Es algo que es un regalo que Hashem nos dio increíble. O sea, sentir el primer movimiento de tu hijo en tu panza, sentirlo crecer, el vínculo que se genera entre la mamá y el bebé, esos 9 meses que el papá lo mira de rebote, digamos, que el bebé se mueve en la panza, la mamá empieza a conocerlo, el bebé cuando nace reconoce la voz de la madre, reconoce los latidos del corazón. Bueno, podemos hablar un montón de este tema, pero lo cierto es que es algo que solamente la mujer se le dio, ¿sí? Entonces es verdad lo que dice Carly, no es una cosa contra la otra, pero las mitzvot, digamos, que son, digamos, más para la mujer, es Halá, Neirot y Tarata Mishpajá. Es como vos decís, es verdad que el hombre también tiene la obligación de Tarata Mishpajá, no es que el hombre esté exento de esa mitzvah, pero es algo que se le dio, digamos, a la mujer. Y principalmente otras cosas también. La mujer es la que define la judeidad de su hijo y el hombre también podría apelar a eso. De hecho, hay líneas que apelan a que eso no es correcto. Pero bueno, sí, Hashem lo decidió, que la que da la identidad judía a sus hijos es la mujer. Y aquel estaba, la mujer es la que forma una casa. Ese es el don que tiene la mujer. Y al fin y al cabo, si le van a preguntar tanto un hombre como una mujer, generalmente, que ya tienen hijos, ¿qué es lo más importante de tu vida? Te va a decir mis hijos. Ni la plata, ni el trabajo, ni la estética, ni un montón de cosas en las que cotidianamente invertimos un montón de tiempo. Al final, lo más importante que uno tiene son sus hijos. ¿Y a quién le deja ese tesoro, eso tan importante que tiene? ¿Quién es la que comparte día a día eso en mayor medida? Es la mujer, ¿sí? Carly. Entonces, digo que tanto el hombre como la mujer, los dos podrían plantearse por qué no les tocó la otra parte. Tal vez somos las mujeres las que nos lo planteamos más veces, y los hombres no, ¿sí? Pero en realidad ambos tienen ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas responsabilidades y otros, y digamos, o sea, los hombres tienen algunas y las mujeres tienen otras.
Entonces tal vez nuestro punto es enfocarnos en las nuestras. Pero yo creo que lo que pasa por ahí es que como que lo habían prohibido la responsabilidad de los, el hombre no se podía ocupar del hijo y la mujer no podía trabajar. Creo que por eso es que uno empieza a pensar en la responsabilidad de otro, pero cuando uno no lo ve como prohibido, sino como que es un equilibrio, porque ambos, el hombre también va a participar de la educación, si bien la mujer tiene la mayor parte. Sí, no, totalmente. Tenemos el Shema Beni, Torah Time, como dice Shema Beni, me fue el Ramban, tiene una canción para el hijo que dice Musar Torah Abija, ¿cómo? Abija. Ahí está, Musar Abija. Musar Beatitosh mi Torah Abija, Timeja. Torah Timeja. Y no te olvides, o sea, escucha el Musar, las enseñanzas de tu padre, muy bien, Goldi, genia. Y no te olvides, y no te alejes de las enseñanzas de tu madre, pero de la Torah de tu madre. ¿Sí? Entonces es verdad, por ahí, digamos, hay cierto lugar que da más el padre está más asociado a la ley y a la autoridad, la madre está más asociada muchas veces a lo afectivo. Primero que esto no quiere decir que se va a dar en todas las casas igual. Hay madres de una manera, hay padres de otro. Creo que lo importante es lo que dijo Maya de encontrar el equilibrio. Y es verdad que hoy no están exentos, digamos, la posibilidad de compartir los roles, pero eso es parte del camino en el que estamos hacia la llegada de Mashiach. ¿Por qué? Porque una de las cosas que va a pasar con la llegada de Mashiach es que los atributos femeninos van a ser mucho más valorados y ya estamos viendo cómo esos atributos hoy en el mundo están mucho más valorados que antes, que digamos en un mundo, por ejemplo, hace poco leí una shluja sobre un artículo muy lindo sobre feminismo, y ella dijo, yo tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas suceden hoy en día, pero también es parte del exilio. Lo que me gustó mucho esta parte que ella dijo, es que las mujeres no intentemos hacer política como los hombres, economía como los hombres, porque si no vamos a seguir teniendo el mundo tal cual lo tenemos, que está regido en muchas áreas por estos aspectos masculinos, violencia, digamos, como mandar uno sobre el otro. Estos, digamos, son dentro de los atributos masculinos. Entonces, ¿por qué no intentamos hacer política con los atributos femeninos de comprensión, de escucha, ¿se entiende? Entonces, no adaptarnos nosotras al mundo de los hombres, sino llevar nuestros atributos y hacer del mundo un lugar mejor. Por eso se dice que cuando venga Mashiach, los atributos estos de la mujer van a salir, gracias Goldi, y me gustaría verte, hace mucho que no te veo, van a salir mucho más para afuera. Así como ahora, digamos, venimos de muchos años en donde crecimos, yo más que ustedes, en un mundo donde todavía los estándares y los imperativos masculinos eran mucho más fuertes que hoy en día. Estamos transformando el mundo para eso. Pero en realidad, digamos, podemos decir que el judío lo que hace es ejercer una influencia en el mundo, venir al mundo a hacer su trabajo, y en toda esa parte no estamos hablando ni con solteros ni casados, ¿sí? Sino estamos hablando de cuál es nuestro trabajo en el mundo. Entonces podemos decir que independientemente de su estado físico, espiritual, sexual, civil, toda persona tiene la posibilidad de hacer una acción que repercuta sobre otros Yehudim, sobre el mundo y hasta sobre Hashem, ¿sí? Y el Rebbe muchas veces resalta que mientras solo un Yehudí permanezca en el exilio, la Torá está en exilio, Hashem está en el exilio y el pueblo entero va a seguir en el exilio. Entonces, todo esto va más allá del nivel en el cual el Yehudí se encuentre, a nivel, digamos, educativo, a nivel cumplimiento de Torah y Mitzvot. Todo esto nos abarca a todos por igual, ¿sí? Pero vamos a pensar un poquito en, digamos, si entonces es una obligación o no es una obligación estar casado. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Tayu?
No, es una obligación, no. Ok. Ok, Dayo dice, siento que no, pero es lo mejor. Exactamente. Igual hay una parte que sí. Digamos, la realidad es que tenemos las mitzvot, tenemos la mitzvah Prurbu, Milut Haaretz, entonces esa mitzvah es una mitzvah que se logra cuando uno se casa. Así todo, sabemos que hay muchos matrimonios que no tuvieron hijos, sin embargo ellos cumplieron su cometido en la tierra. Creo que uno siempre tiene que aspirar a un nivel más alto, y hay una parte en el desarrollo de las personas en donde estar soltero es una etapa de la vida, ser niño es una etapa, estar soltero es otra etapa, y la etapa siguiente y la mejor para el crecimiento ahí voy a contestar a lo que dijo Dayu, que puede haber gente que no sirve para estar casado, tiene otra misión. Lo mejor para el desarrollo es casarse y pasar como a la etapa que sigue, ¿sí? En mi opinión y en la opinión de la Torá. Por eso decimos, lo trae el Talmud en Brajot, siempre hay que ascender en santidad, y lo mismo con respecto a la vida, ¿sí? Ir avanzando y seguir, digamos, creciendo. Sin embargo, como yo dije al principio, aunque anhelamos mucho las mujeres cuando estamos solteras casarnos, el estado civil raramente cambia las circunstancias. Esto va, digamos, para que quede como ya presabido para las que están pensando en casarse, para las que se van a casar, digamos, las cosas cambian momentáneamente, ¿sí? Cuando uno se casa, todo es muy lindo, hay una etapa muy hermosa que es la preboda, la boda y lo demás, pero en la definición propia del ser no cambian tantas cosas cuando cambia el estado civil. Lo que más va a hacer que las cosas cambien es el trabajo, como dijo Carla, que yo haga cuando me case, ¿sí? El trabajo que hagamos junto con mi marido para desarrollarnos, pulirnos individualmente y crecer. Pero no es que mágicamente cuando cambie de estado civil esas cosas van a suceder, ¿sí? Así como, digamos, así como en el matrimonio, también tenemos momentos en donde estamos separados, unidos físicamente por cuestiones de pureza familiar. Esto también tiene que tener un reflejo en lo interno y entender que en el matrimonio hay momentos, digamos, hay cuestiones en las que estamos unidos, pero también hay cuestiones en las que somos individuos separados, ¿sí? Y en donde nosotros vamos a tener cada una que trabajarnos y desarrollarnos, ¿sí? El matrimonio no es, digamos, la solución a ningún problema, y nos va a llevar el doble esfuerzo que teníamos antes de casarnos, que era de lidiar con nosotros mismos. Ahora vamos a tener que lidiar con nosotros mismos y además con un otro, ¿sí? Entonces, acá hay risas. No, es un trabajo hermoso, pero si uno... ¿Qué? No me corrijo, creo que es un trabajo hermoso. Abby siempre me dice, mi hijo me dice, mami, no que yo te hice tener paciencia, yo te hice desarrollar la paciencia, pues yo siempre le digo, Baruch Hashem quería que desarrolle la paciencia, y por eso me mandó a Abby para que me ayude. El atributo de desarrollar la paciencia era algo que yo tenía que hacer, ¿sí? A través de mi vínculo con Abby, yo desarrollé, con lo posible, o por lo menos de cómo estaba a cómo estoy ahora, creo que desarrollé bastante mi paciencia. Pero el ejercicio era mío, ¿sí? Entonces, cuando entramos al matrimonio, también hay toda una parte en donde vamos a trabajar con el otro y vamos a trabajar en otro aspecto que es en nuestras propias midot, ¿sí? En el encuentro con el otro se ponen esas midot a prueba, y eso es lo que, digamos, tenemos que desarrollar. Y si alguien, 20 años después de haber estado casado o de haber vivido una vida, no desarrolló, no mejoró sus propios atributos, qué pena, ¿sí? Porque, primero porque la vida le va a ser mucho más difícil, porque si, digamos, de los
de los 20 a los 40 no aprendiste nada, te vas a seguir pegando con la misma piedra. Pero al margen, ¿para qué venimos al mundo? Para hacer una morada para Hashem, y en parte, que es lo que yo dije al principio de la parashá de la semana, que siempre la podemos empalmar con, ¿cómo se dice?, con lo que estamos estudiando, la parashá de esta semana que habla de los korbanot, nos habla justamente de eso, de cómo nosotros tenemos un alma animal que viene al mundo y que tenemos que desarrollarla, pulirla, ¿sí?, y hacer todo el trabajo de que cuando uno lo hace, muchas veces eso, en vez de, digamos, generarnos satisfacción, nos genera como, en este ejemplo, en el ejemplo que dije de la tefilá. Si yo hago tefilá y me cuesta mucho concentrarme, eso es lo normal. Somos, sí, no somos tzadikim, por lo menos no nosotras, y venimos al mundo y cada uno tiene su parte a desarrollar. Entonces, esa parte, cuando uno se plantea, ¿para qué hago tefilá? Si igual no me concentro, eso es darle cabida al Yetzer Hará, ¿sí? La realidad es que hago tefilá y me cuesta concentrarme, y así Dios creó al mundo, ¿sí? Por eso el mundo es lo que es, y lo que tenemos que hacer es transformarlo en una morada para Hashem. ¿Cómo? En el caso, por ejemplo, de la concentración en la tefilá, es tratando de hacer un esfuerzo en cada momento que rezo de lograr conectarme. ¿Me voy a conectar los 26 minutos que tarde en hacer tefilá? Probablemente no. Entonces tengo dos opciones. Ganó el Yetzer Hará, que digo, al final para qué rezó, si igual no me concentré, estaba pensando en la lista de supermercado. Ahí ganó el Yetzer Hará, porque lo que el Yetzer Hará buscaba no es solamente la verá que yo haga, si ese día a la tarde digo, bueno, igual ya no rezo, para la mañana hice shaharit y ni me concentré. No es solo que no haga, digamos, lo que tengo que hacer en mi hija, o sea, porque, sino que de ahí en adelante, diga, igual para qué voy a rezar, si total no me concentro. Entonces, hay que saber que el Yetzer Hará no busca solo la verá, sino que principalmente lo que busca es que a partir de la verá, uno deje de pensar en esto, de que Hashem nos mandó al mundo para rectificarnos y rectificar el mundo, y que cuando nos encontramos con un obstáculo no es más que lo que ya Hashem de entrada nos había dicho, ¿sí? Y que lo que tenemos que hacer es trabajar sobre ese obstáculo, ¿sí? Y cada vez que el Yetzer Hará nos diga que, como se dice, que si igual para hacerlo así, ¿para qué lo haces? O si ayer ya hiciste una verá, y si ya rompí, no sé, una persona, si ya no cumpliste Shabbat la semana pasada, ¿para qué lo vas a cumplir esta? No, ahí es cuando le ganamos al Yetzer Hará, porque puede ser que hayamos hecho una verá, porque no somos tzadikim, y un Shabbat una persona lamentablemente haya hecho algo malo. Pero eso no implica que la semana siguiente no tenga que seguir haciendo el esfuerzo de tratar de cumplirlo. Entonces, en parte, digamos, ese es un ascenso. Entonces, es, digamos, el trabajo que venimos a hacer al mundo de un descenso en aras de un ascenso. Y con respecto a sí, el estado de soltería, me gustó mucho este ejemplo que da el Rebe, que si el estado de soltería es como, entonces, ¿qué estoy esperando a casarme? O sea, es un estado pre-casamiento. Perfecto. El Rebe lo comparó con los viajes, ¿sí? Tenemos 42 viajes que hizo el pueblo de Israel en el desierto, en donde sabemos que en algunos estuvieron los Yehudim más tiempo, en otros estuvieron menos tiempo. Marto, manteneme en hora, que no tengo. En algunos solamente descansaron, en algunos estuvieron mucho tiempo y en otros estuvieron muy poquito tiempo. Y tenemos alguna para allá que nos cuenta los 42 lugares, digamos, más allá de las veces que recorrimos durante, digamos, en las parshiot que nos va contando en cada lugar que estuvimos. Después tenemos al final un recuento de los 42 lugares en donde estuvimos. Estas 42 viajes son las 42 como viajes que va a tener cada yehudí en su propia vida, ¿sí? Para ir, digamos, recorriendo la vida, y se va a encontrar en distintos, como bueno, hay un momento en que una persona está soltera, y en ese momento ese es el viaje. ¿Y cuánto dura ese viaje? No es, digamos, algo que, como en los 42 viajes, hay viajes que fueron muy cortitos y hay viajes que fueron más largos.
Lo importante es, digamos, atravesar ese momento y, digamos, entender que también es un momento que es parte de nuestro recorrido por el desierto, ¿sí? Y que no es que solamente los lugares importantes donde estuvimos mucho tiempo y donde crecimos o donde pasaron cosas muy importantes, esos son los viajes que Hashem digamos, va a resaltar en la para allá. No, tenemos lugares donde los judíos solamente descansaron. Y eso es considerado también un viaje, ¿sí? Tenemos después de esto, después de los viajes, tenemos la para allá Lej Lejá, que viene y dice, sal para ti, ¿sí? Hablamos muchas veces de la para allá Lej Lejá, pero lo primero que le dice a Hashem, a Abraham es, sal Lej Lejá, andate para vos. Entonces, otra vez nos encontramos con esto de irse, de los viajes, de trabajarse, ¿sí? Entonces, en realidad la soltería no es una etapa inferior, digamos, es un momento en parte, digamos, de descenso, en parte para un ascenso, es un sitio tal vez de descanso, es una parte de los viajes, es una parte de la vida. ¿Empezás? ¿Qué? Sí. Exacto, tenemos Mitzrayim, que es limitaciones, y decimos que en Pesaj tenemos que salir de nuestras propias limitaciones. Entonces, digamos, en distintas etapas de nuestra vida, la soltería y el matrimonio son como distintas etapas en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es, en el momento que estoy soltera, vivir ese momento y desarrollarlo y hacerlo. Por eso dije que, digamos, no me voy a parar en que estoy esperando que me llegue el príncipe azul. Me quedan unos minutos que ahora quiero hablar de unos tips. Sino que en ese momento, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese momento? Trabajarme, desarrollarme, prepararme, pensar bien lo que estoy buscando, qué es lo que quiero, y entrar al matrimonio lo mejor preparada posible. Entonces, estos van a ser parte, digamos, del equilibrio. Y así como dijimos que el hombre y la mujer tienen momentos de cercanía, ese es mi teléfono. Entonces, podemos decir, entonces la mujer soltera se está preparando para el matrimonio, y la mujer casada se está preparando para el primer hijo, y cuando ya tuvo un hijo se está preparando para el segundo hijo. No, son los momentos que vamos viviendo, son estos 42 viajes, ¿sí? No es que nos estamos solamente preparando para la otra etapa, sino que hoy estamos viviendo lo que hoy tenemos que vivir. Y hoy, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hoy tenemos que hacer, ¿sí? Y en el momento que, digamos, estamos viviendo y desarrollando, digamos, esa parte, por un lado, ese es nuestro trabajo. Pero por otro lado, nosotros sabemos que como Yudim siempre nos estamos preparando para lo que sigue. Pasó Shabbat y ya estamos pensando qué vamos a hacer el Shabbat que viene. Y cuando terminó Yom Tov, ya estamos pensando que cuando termine Pesaj, una de las cosas que vamos a escuchar rápidamente es que faltan 49 días para Shavuot. Y cuando termina Shavuot, vamos a estar pensando, como muchas veces cuando una chica pone fecha de casamiento, que decimos, que me dice yo me caso antes de Pesaj, después de Shavuot, antes de los Hagim, después de los Hagim, como que estas son las estaciones de nuestra vida. Entonces, por un lado, nos desarrollamos en el momento que nos tenemos que desarrollar en lo que estamos viviendo. Y por otro lado, como Yehudim, siempre estamos viviendo, digamos, conectándonos con lo que sigue, conectándonos con esto de crecer. Y algo que también escuché en el shiur de esta semana, que me gustó mucho, que se relaciona con esto, que todo el pasuk de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no, vayejulu hashamayim ve'haaretz, dice, vayejal Elohim vayom hashuvim elachto asher asá, todo el verbo está en pasado. Vayevarech Elohim es en pasado, dijimos, vayejulu hashamayim ve'haaretz ve'kol tzorah, vayejal Elohim vayom hashuvim elachto asher asá, hasta que Asher bará Elohim la azot. Y ahí nos vamos al futuro, ¿sí? Es la única palabra que en todo el pasuk aparece como futuro. Entonces Dios creó al mundo, descansó, creó al mundo en 6 días, y el 7º día descansó. Este mundo que Dios lo creó, ¿para qué? Para que hagamos. Y ahí no habla en pasado. Porque las personas que somos socios de Hashem en la creación, la creación del mundo aquella, y
como dice, Amehadesh Bet Kol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que todos los días renueva la creación que creó en Bereshit. Entonces, de eso que somos los socios. Entonces, lo que tal vez fue suficiente para el día de ayer, no es lo que es suficiente para el día de mañana. Y acá quiero, digamos, entrar en este tema que es no entrar en los pretextos, soy soltera y no puedo hacer nada sin un marido y un auténtico bar judío, porque cuando nos casemos y tengamos muchos chicos de Satayem, uno va a decir, estoy cansada y no puedo hacer mucho, porque realmente estar en casa con 3, 4 chicos lleva mucho tiempo y dedicación. Entonces uno, si se acostumbra a decir que hoy no puede hacerlo por esto, mañana realmente va a ser, digamos, entonces este es el momento de fijar horarios fijos para estudio, fijar horarios de tefilá, porque como dijimos, la mujer está exenta de las mitzvot de tiempo, porque después le va a costar, si no dormiste toda la noche y el bebé lloró, tal vez es más difícil, digamos, tener un horario fijo para Shaharit. Pero si yo en este momento aprovecho que tengo tiempo, que, digamos, estoy más disponible y en este momento me ocupo de definir horarios fijos para rezar, definir horarios fijos para estudiar, cuando tenga menos tiempo y esté mucho más cansada, tal vez baje un poquito, pero arranco ya con un nivel más para arriba, ¿sí? Entonces, para cerrar, toda mujer y todo hombre, digamos, basan su identidad en qué? En lo que dijimos al principio de Tania, que uno, digamos, gele que lo cama más. Esa es la esencia, digamos, del judío, que tiene una parte de Dios dentro suyo, y la misión de cada persona en la tierra es, digamos, no puede ser hecha por otra persona. No sabemos cuál va a ser. Dijimos que obviamente que lo ideal es avanzar hacia estas etapas de la vida, pero es Hashem el que tiene, digamos, el que sabe cuál es nuestro desafío y qué es lo que se espera de nosotros. Al final, como dijo Reusuye Anipoli, en sus últimos días de vida, yo no tengo miedo que me pregunten por qué no fui Moshe Rabbeinu, porque no se esperaba de mí que lo sea, sino que me pregunten si fui el mejor Reusuye. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantearnos es tratar de ser lo mejor de nosotros mismos. Después, ¿cuál va a ser el desafío? ¿Cuál va a ser la vida que Hashem decía que cada una va a tener? Eso no va a estar en nuestras manos. Nosotras podemos hacer todo lo que sí está en nuestras manos. Entonces, aprovechar, digamos, así como nadie puede permitirse, voy a cerrar con esta frase, nadie puede permitirse, estoy en hora, ahora termino, nadie puede permitirse esperar hasta la jupá para comenzar esa obra, tampoco nadie puede evadirla, ¿sí? O sea, lo ideal es casarnos, formar una familia, intentar, digamos, es llegar a la jupá, pero más allá de eso, todo momento, toda acción, toda palabra, todo pensamiento son decisivos para traer a Mashiach, que no primera vez. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la clase que viene. Gracias, muy lindo estuvo. Gracias, Lore. Besos grandes. Besitos.